Hace algunas horas me encontré en varios sitios y en varias redes sociales a mucha gente con mucho atino hablar de lo que es el efecto cobra. Esta metáfora que sirve para explicar de cómo una política pública, incluso bien implementada, puede producir los resultados diametralmente opuestos a los que originalmente se había propuesto. O directamente cuando se aplican los resultados, es decir, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Yo tuve contacto con esta idea del efecto cobra en ocasión de estar en una tesis, un libro de Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky conocido como Implementación, de cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. Así se llama el libro. Y habla de que en Nueva Delhi, cuando la India estaba todavía colonizada por los británicos, como política sanitaria, en vez de invertir en suero antiofídico, decidieron ofrecer directamente como política pública 45 rupias a cualquier persona que le lleve una cobra muerta. Con esto la idea era extinguir las cobras y evitar las mordeduras, por las cobras y como consecuencia tener que evitar la mortalidad producida por este fatal veneno. Resulta que con el tiempo no calcularon que las 45 rupias con las que trataban de recompensar a todo aquel que lleve ante las autoridades de Nueva Delhi una cobra muerta, era un dinero todavía mayor que el costo de criar a una cobra. Entonces los hindúes empezaron a poner criaderos de cobra para luego matarlas y para luego llevar las cobras muertas a las autoridades. ¿Qué pasó entonces? El gobierno entró a darse cuenta de que estaba desfondando sus arcas y que las cobras no se estaban extinguiendo. Como consecuencia de esto, el gobierno inglés decidió eliminar todas las recompensas y los criadores, ya como se les había terminado el negocio, decidieron liberar a todas las cobras que habían criado. Entonces Nueva Delhi quedó desfondada y al mismo tiempo sumida en un mar ofídico impresionante. Esto es efectivamente el efecto cobra. Es quedar en una situación de ruina económica y en una situación sanitaria, como le pasó a los ingleses en Nueva Delhi, aún peor que la situación inicial que dio origen a la política pública. Y es exactamente lo que está pasando a lo largo y ancho del planeta con las políticas llevadas adelante por la nefasta, funesta Organización Mundial de la Salud. Fíjense que Michael Ryan, que era director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, ya había declarado y había advertido tempranamente la inutilidad de la declaración de pandemia que caprichosamente llevó adelante la OMS. En vez de prevenir, empezó a encerrar a personas. Y hoy estamos en una dictadura mundial por culpa de aquellas impericias. Hay una médica alemana de nombre Katrin Korb que viene advirtiendo en un discurso, por lo menos sé que lo hizo, en la plaza del Palacio de Oldenburg, ¿no? En lo que es la Baja Sajonia en Alemania, de que todos los alemanes hoy tienen sus derechos por lo menos supeditados, sus derechos básicos supeditados y condicionados por la aparición de una vacuna. Y esto no solamente atenta contra todos los principios constitucionales de alemanes, sino también que es la realidad de muchos otros países de Europa. No solamente no hay pleno consenso en la conveniencia de usar tapabocas, hay un caso emblemático que es el de Tang Ping, un joven de 26 años que salía a correr con tapabocas y uno de sus pulmones colapsó, es decir, como consecuencia, ¿no?, de insuficiencias respiratorias causadas por el uso de tapabocas, tuvo un principio de neumotórax o una afección similar y esto lo terminó matando, terminó perdiendo la vida. Pero en general hay muchos médicos que desaconsejan como medida preventiva el tapabocas. Son muchos los expertos que advierten que el uso excesivo de alcohol en gel, el barbijo e incluso la falta de contacto con microorganismos que están presentes en el ambiente van a traer en el mediano y largo plazo efectos deleterios en nuestro sistema inmunológico y nos vamos a hacer desde el punto de vista de las defensas mucho más vulnerables. Pero sacando la cuestión de la salubridad, la cuestión sanitaria, también tenemos que entender que el efecto cobra
nos va a dejar en bancarrota como le pasó a los ingleses en Nueva Delhi. Ya Alcira Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, advirtió las consecuencias catastróficas que para las economías de los países emergentes de América Latina va a traer esta pandemia. Es decir, estas medidas restrictivas de aislamiento van a traer consecuencias económicas terribles. Ya las aerolíneas estiman que van a tener una pérdida de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en ingresos operativos brutos para cuando termine todo esto, si es que alguna vez termina. Y la famosa consultora Deloitte advirtió del impacto directo en la producción, en lo que es la interrupción en la cadena de suministro y de mercado, es decir, no solamente bajan los niveles de producción, sino también el desabastecimiento que esto va a ocasionar, y también las repercusiones financieras y en los mercados financieros por la caída en la bolsa de valores del valor de las acciones de las empresas que están todas en bancarrota. Es decir, tenemos que aprender de estas lecciones, de estas metáforas, para entender que lo que está pasando, si no hay manera de comprobar sus efectos beneficiosos, no hay que aplicarlos por un mero principio precautorio. Yo sé que este video dice cosas que probablemente lo hagan durar muy poco en YouTube, por eso te pido que lo compartas lo antes posible, que te suscribas a mi canal y también que me patrocines. En el link que está arriba, en la parte superior derecha de mi página, a través de Patreon puedes colaborar para seguir generando material. Muchas gracias.